fuertes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Aquí seguimos, amables televidentes y redvidentes, con el programa Contraparte. Para nosotros un gratísimo honor contar con la presencia de un gran amigo. Lo voy a decir gran amigo, no voy a decir el tiempo. Y se trata del camarada Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. Andrés, gracias por atender esta invitación. Bienvenido a Contraparte. Gracias, Vianelo y Mario. Tú no quisiste decir ahorita de cuándo somos amigos, pero tú y yo no estamos viejos. Que tú y yo seguimos inquietos. Tienen experiencia, que es lo importante. Oh, pero muchachos, nosotros comenzamos. Yo digo en mi casa que tenemos juventud acumulada. Así es, pero mira, estuvimos llenando un espacio muy importante que fue aquel espacio de 1986-87 al 89, en la lucha contra la boleta tipo arrastre, que logramos que la Junta Central Electoral emitiera una resolución en septiembre del 89 a favor de que la boleta no fuera una sola, sino 3, porque antes se votaba nada más por el presidente y este arrastraba al Congreso y los ayuntamientos. Pero fue un trabajo que hicimos, tú de la prensa y nosotros desde los grupos de partidos emergentes. Así fue, así fue. Sí. Me alegra tener como invitado a una persona que ha mantenido viva ese momento de la historia de República Dominicana, de muchos hombres valientes, muchos hombres que dieron el paso para defender la Constitución de la República. Me refiero al 1965, que fue la llamada Revolución de Abril, porque a nivel personal tengo varios familiares que estuvieron, iniciando por mi tío Pedro Russo Fernández y también por mi padre Mario Antonio Lara Fernández. También llegué a conocer a Ramón Montearache, y mi padre y mi tío, familia de Fernández Domínguez. Y qué bueno colocar en la entrevista del programa Contraparte una persona como Andrés Fortunato, que mantiene viva esa parte de la historia, ya que la memoria histórica de un país no debe de perderse ni de olvidarse. Excelente, Mario, gracias. Gracias porque... Y nuestro saludo, donde quiera que esté, a nuestro querido Bacho y otros Raúl tantos Pérez Peña. y otros tantos que participaron en la gesta de personas heroicas que están y otros que no están. Sí, muchas gracias, te repito, porque hablar de la lucha que hemos sostenido de resistencia legal para rescatar la memoria histórica de Abril es hablar del rescate de la memoria histórica de todo el que ha hecho grandes sacrificios por la patria, como es el caso de lo que estamos celebrando ahora desde el mes, en todo el mes de la patria, que fue antes de ayer el nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, un personaje que todo dominicano y dominicana debe de llevar en su memoria y reflejarlo en todos sus actos. Nos hemos preocupado humildemente por rescatar la memoria, sin haber sido un protagonista de renombre en la revolución, ni nada de eso, sencillamente un miembro que participó
como ciudadano y que se ha preocupado junto con un gran número de compañeros civiles y militares de la revolución de mantener viva el espíritu de aquella gesta de abril, que es el tercer acontecimiento de la historia dominicana y el acontecimiento que le ha dado al país 58 años sin golpe de Estado. Y eso es debido a la naturaleza de la revolución, al esfuerzo que hizo el pueblo dominicano civil y militar, no solamente por tratar de reponer al profesor Juan Bosch, quien había sido víctima de un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, después de haber sido electo por mayoría abrumadora el 20 de diciembre de 1962 y haber promulgado la constitución más importante y avanzada de nuestra historia. Hoy estamos con ustedes compartiendo este momento y le agradecemos mucho poder llegar a las personas que le dan seguimiento a ustedes, a sus seguidores, y compartir con ellos unos minutitos junto con ustedes. Andrés, hay un escritor e investigador dominicano radicado en los Estados Unidos que se llama Víctor de la Cruz. Él ha escrito 2 libros que tienen que ver con Juan Bosch. Uno, el único libro que recoge aquel debate entre Láutico García y Juan Bosch. El único que tenga un libro, lo hizo Víctor de la Cruz. El otro es, él jocosamente le titula Capítulos ocultos del golpe de Estado. ¿Qué cosa entiendes tú que no se saben todavía del golpe de Estado y de la propia Revolución de Abril? Mira, del golpe de Estado, por la misma narración de Víctor Cruz, se narran momentos que el pueblo dominicano no conoce. Por ejemplo, el pueblo dominicano no conoce que esa noche del golpe de Estado estaba un agregado militar norteamericano en el palacio. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y cómo fue eso? Aquí los norteamericanos estuvieron presentes en todos los momentos importantes de nuestra historia, han estado y están todavía. Ayer de una manera y hoy de otra. Por ejemplo, ayer era que cuando Rodríguez Chavarría se levantó con los militares y bombardeó ametralló a San Isidro, había un agregado militar que fue sustituido de una vez porque fue sorprendido, que es Edward Simon, y fue sustituido por uno que se llamaba Vivan Cass. Pues ese Vivan Cass estaba esa noche ahí. Entonces, no se sabe, mucha gente no sabe, que Fernández Domínguez, Juan Bosch lo mandó a buscar temprano, el 24 de septiembre, Día de las Mercedes, en la noche, no había aparecido y había hablado con un familiar tuyo que se llamaba Julio Calderón Fernández, que era el jefe de escolta del presidente Juan Bosch, y no pudieron conseguir a Fernández Domínguez porque el objetivo de Juan Bosch era apresar a los militares de los jefes de Estado Mayores que él invitó, la alta cúpula militar, que él invitó el 24, porque sabía que lo iban a dar, que le iban a dar el golpe, y Juan Bosch quería apresarlo junto, y para eso tenía Fernández Domínguez. Pero Fernández Domínguez era un día de fiesta, y cuando se fue a su día de fiesta, y entonces cuando Juan Bosch lo quiso que estuviera ahí, no apareció, porque no había celulares como hoy, donde tú podías estar en cualquier campo y te descubría. Cosas como esa el pueblo no sabe. Y entonces, señor Fortunato, yéndonos a su opinión y un poco a lo que hubiera pasado, de una persona como Fernández Domínguez en aquel momento, que era el líder prácticamente de ese momento, no haber muerto en la forma que fue, ¿qué hubiera sido de ese Fernández Domínguez en estos momentos? Mira, si Fernández Domínguez aparece ese día,
y el golpe de Estado se frustra, nosotros fuéramos un Singapur del Caribe, porque el profesor Juan Bosch tenía la idea de utilizar todos los recursos que le habían confiscado a los Trujillo, y ahí teníamos un Estado rico, bien administrado, y necesitaba unas Fuerzas Armadas que no estuviera vinculado al interés pecuniario, al interés de la corrupción, como había en ese momento, donde una cúpula militar quería heredar las oportunidades económicas que tuvo Trujillo. Por eso estuvieron en contra de Juan Bosch, porque Juan Bosch le dijo a los militares el 12 de julio, una reunión que se hizo en San Isidro, cuando le pidieron que le diera oportunidades para ellos tener algunas formas de enriquecerse y todo, que se persiguiera a los comunistas. Juan Bosch le dijo, mire, eso conmigo no lo van a conseguir, porque eso, yo soy un demócrata a carta cabal. Tiene que ser otro presidente, pero yo no voy a hacer eso. Juan Bosch lo enfrentó y lo convenció. Juan Bosch quería ese día convencerlo bajo una contraparte de fuerza que representaba a Fernández Domínguez y 12 oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Academia Militar de la Carrera que formaron el movimiento Enriquillo junto con Fernández Domínguez. Si ese grupo aparece en ese momento, esa contraparte obliga... Tú eres de la batallita, ¿verdad? Sí, yo era cadete. ¿Y a quiénes hubiera sido que hubieran apresado en aquel momento de Fernández Domínguez aparecer? Mira, tal vez no hubieran apresado a nadie. ¿Cómo que a nadie? Pero déjame decir... se le daba la alerta. Pero entonces se produció una circunstancia en la cual había que negociar el continuar el gobierno de Juan Bosch. Okay. Es decir, cuando las partes se encuentran en un punto donde estamos paralelos en términos de fuerza, hay que negociar. Entonces Juan Bosch, que tenía siempre la capacidad de negociación, y lo hizo con ellos en julio, en lo que acabo de narrar, y lo hizo en muchas ocasiones, porque Juan Bosch sabía lo que se estaba exponiendo. Él se estaba exponiendo a un grupo de militares que él decía que eran burócratas militares, que andaban detrás de canonjías. Llegó a decirle vagos. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Juan Bosch quería enderezar lo que hemos querido nosotros. Nosotros hemos seguido luchando por lo que Juan Bosch quería se dé en algún momento en este país. Pero fíjate, por ejemplo, dice Andrés, hablando de las cosas que aún no se saben o no se sabían, que si Fernández Domínguez aparece esa noche, nosotros hoy fuéramos un Singapur pequeño. Sí. Hay un segmento ahora en los medios, cada una hora, cada 2 horas, que lo describe Leonel Fernández, que dice, para cambiar el mundo hay que leer. Eso que dice Fortunato, el Singapur pequeño, y vamos a volver a hablar de libros. Hay un libro de Felucho Jiménez que se llama ¿Cómo fue el gobierno de Juan Bosch? Hermano, el que lee ese libro va a confirmar eso que dice Andrés Fortunato. Bosch quería una especie de un Singapur pequeño, porque en una entrevista inédita que le hace Felucho a Bosch para ese libro, Bosch escribe una serie de cosas. Bosch dice, por ejemplo, iba a convertir a la República Dominicana en una especie de un trípode. El este, con el desarrollo turístico y parte de la caña. El Cibao, con la riqueza agropecuaria que tiene. Entonces él convertiría el sur en un polo industrial. E inclusive, Bosch había contratado la instalación de la refinería dominicana de petróleo en un pueblito de Barahona que se llama Las Salinas, porque Bosch, además de la refinería de petróleo, hacía una industria cáustica a partir de el yeso que sobraba, la sal que sobraba y el petróleo que quedaba. Con eso se iba a producir caucho, una industria cáustica. Y Bosch iba a industrializar el sur, porque el sur no tenía potencial agrícola tan grande, el turismo del sur no estaba descubierto, y se iba a meter por la industria. Entonces, tú, con el sur industrializado, el potencial turístico del este y el potencial agropecuario del Cibao, tú vas a tener un trípode que iba a convertir a la República Dominicana. Entonces, ese momento, Andrés Fortunato, prácticamente retrocedió a República Dominicana a nivel económico y social de tal magnitud que cuando tú vienes a ver que en los años 80 fue que vino a desarrollarse por una visión de Frank Rainieri lo que es Punta Cana.
Sí, mira, se retrasaron muchas cosas. Eso que dice Vianelo es un libro muy importante, una recopilación que hizo Felucho Jiménez del gobierno de Juan Bosch. Ahí él narra desde con cuántos senadores ganó Juan Bosch, con cuántos diputados, con cuántos síndicos. Que me recuerdo, y le recuerdo para decir algo de lo que añadir Vianelo, él habló de que de los 27 senadores, dice en ese libro, presenta de Felucho, Juan Bosch ganó 22 senadores. De los 74 diputados, Juan Bosch ganó 49. Y de los 78 síndicos, Juan Bosch ganó 63. Entonces fue una avalancha. Con un 60%. Entonces, agregando algo del... Y entonces me surge, porque definitivamente yo no estuve en ese momento. Tú no estabas vacío, Claro. ni estaba en ideas. ¿Por qué entonces perdió el poder? Si logró a nivel legislativo ese poder, o sea, que le otorgó a nivel electoral, ¿y por qué entonces vino este momento? Como un golpe de Estado general, Mario. No, pero mira, pero hay algo importante. Pero déjame decirte algo de lo que tú estabas hablando todavía, que me gustó que trajera a colación ese libro, que hemos buscado alguna cosa en él. Y ahí se aparece el aeropuerto Puerto Plata, que hizo el gobierno de Juan Bosch. Las Villas de la Libertad. Las Villas de la Libertad. Hay muchas cosas importantes. El reconocimiento que le hizo dándole una pensión a Gilbert, Gregorio Urbano Gilbert. Sí, aquel dominicano que eliminó un soldado americano cuando en 1916, a la familia de Gastón Fernando del Igne. Ahí está la ley 14, 15, 16, que son pensiones a los familiares de personajes meritorios que habían aportado en su momento al país. Entonces, yo creo que vamos a tener que invitar a Andrés a otro Claro, eso te iba a decir. Para hablar, mira, Andrés, para solo hablar de ese gobierno de Juan Bosch, como está descrito en ese libro que escribió Felucho, No, y de la revolución también. y algunas cosas que Víctor de la Cruz tiene en capítulos ocultos del golpe de Estado. Vamos a hacer un programa prácticamente completo. Porque ya lamentablemente Claro. viene otro espacio ahora a las 9, son las 9. sí. Y nada, los amables televidentes. Pero dame un minuto, Sí, Vianelo. sí, un segundito. ¿Cómo no? Nosotros estamos en esta peregrinación por los medios y hablándole al país porque tenemos una lucha contra la corrupción. Y ahí coincidimos con que todo dominicano que ame a Duarte en este mes de la patria, que reflexione y entienda que jamás en la vida se debe retroceder a la corrupción, ni hoy, ni mañana, ni después. Duarte nos dio el ejemplo de la transparencia cuando le dieron 1,000 pesos para irse al sur. Le sobraron 800. Óyeme esto, gastó 173 y devolvió 827. Ese ejemplo de transparencia lo queremos vivo en este país para poder poner a la independencia, la restauración y la revolución de abril en el justo lugar que... Mira, yo lo felicito, Andrés Fortunato, porque con esta palabra usted acaba de finalizar colocando palabras de Duarte, comportamiento de Duarte Y hechos de Duarte. y sobre todo el ejemplo de Duarte. Hasta el próximo programa de Contraparte, y siga en los próximos programas del canal Hilando Fino Televisión.